¿Amén? ¿Ya lo tienen? Quizás ustedes me van a decir, ¿por qué Jesús bendito Salvador si vamos a hablar de la mujer adúltera? Pero Juan 8, versículo 1 al 11, vamos a leerlo, pero primero quiero darles una pequeña introducción. Jesucristo vino a salvar al mundo, no a condenarlo, ¿cierto? Aunque algún día vendrá con su iglesia a juzgar al mundo por no haber creído en él y haberlo obedecido. Jesús salvó a muchas personas, incluyéndonos a nosotros, ¿cierto? ¿De qué? De la condenación eterna. A muchos ha salvado de la muerte. Jesús hizo muchos milagros, ¿cierto? Yo quiero reflexionar un poco dentro de lo que Jesús hizo como Salvador en la tierra cuando estuvo aquí, andando con nosotros, caminando con nosotros. Y es hermoso como vemos que Jesús amaba a sus enemigos, ayudaba a quien no se los merecía. Ni siquiera nosotros merecemos a Jesús, ni siquiera nosotros, porque todos somos pecadores. Dice la Escritura que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, amén. Pero por la misericordia de Dios, por haber muerto en la cruz, nos regaló la salvación, amén. Jesús salvó personas como a una mujer adúltera, ¿cierto? La iban a apedrear, que es el tema que vamos a tocar hoy, ahí en Juan 8. Jesús sanó también, es un pequeño recorderis, salvó a un ladrón que estaba crucificado con él, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, ¿cierto? Y uno de ellos creyó en ese instante en Jesucristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y en ese instante ese hombre reconoció que Jesucristo era el único Salvador que podía ayudarlo, y lo encontró. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición poder ser como ese ladrón, ¿cierto? Poder obtener la salvación, poder ser rescatado por él. Aún en el último momento de su vida, ese hombre pudo obtener la salvación. Hubo un hombre que también fue salvado cuando estuvo aquí en la tierra, ahí, en esos momentos de que iba a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo, y fue Barrabás. Barrabás también fue salvado, aunque hay un paréntesis ahí, salvado en el momento de la crucifixión. No relata las Escrituras si fue que ese hombre se arrepintió como aquel ladrón, como aquella mujer adúltera. Eso no lo registran las Escrituras. Pero él obtuvo un milagro ahí hubo un milagro en Barrabás. Preciso, se apareció nuestro Señor Jesucristo y él pagó por aquel ladrón. Por aquel, Barrabás era como un subversivo de aquella época. Y él pagó, dio su vida por él, a cambio de la vida de él. ¿Sí? Yo quiero que aprendamos algo de Barrabás, cortico. Uno de los tantos que él salvó. Dice, Barrabás era uno de los del sicario, de un grupo, ¿sí? Que se llamaba sicario. Que esto significa hombre de puñal. Imagínese usted, una bandita de esas, ¿no? Entonces, él había asesinado a oficiales romanos, tenía cargos de insurrección y asesinato, era un criminal político. Pero el arresto de Jesús, la maniobra política de Caifás, el sumo sacerdote, Herodes y Pilato, le proporcionaron a Barrabás la libertad. Y entre estos también los gritos de la multitud que decían: crucifíquenle a Jesús y suelten a Barrabás, ¿cierto? Eso llevó a Barrabás
ser salvo de la muerte en la cruz en ese instante. No sabemos más adelante, no lo relatan las Escrituras, si él de pronto reconoció a Jesucristo que vino a morir en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Quién sabe si ese hombre haya sido salvo a su alma, cierto? Pero él obtuvo el milagro, como de pronto los milagros que hoy en día suceden en las iglesias, ¿no? Se obtienen milagros, muchas personas vienen a la iglesia o venimos por un milagro. Quizás nuestro hogar estaba destruido. Hablo en mi caso particular, cuando llegué a los pies de Cristo. Quizás muchos tienen un problema de salud. Quizás muchos tienen un problema financiero y Dios les ha hecho un milagro en su vida. Pero el mayor milagro que hizo Jesús fue morir en la cruz y resucitar, dar su vida por nosotros y resucitar. Y eso lo hizo por ti y por mí. Ese es el mayor milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Y Él, Jesús, por eso lo llamó bendito Salvador. Bendito Salvador. Salvó a esta mujer adúltera de la cual vamos a hablar hoy. Y quiero que ya tienen la cita bíblica. San Juan 8. Vamos a leerlo del 1 al 11. Y la escritura dice así. Vamos a leer desde el 53 porque ya está, parece que ese versículo 53, 7:53, parece que cabe aquí dentro de la mujer adúltera porque está ahí. No sé si ustedes lo ven ahí, hay un pequeño título que dice La mujer adúltera, ¿sí? ¿Lo tienen ahí? Y ahí adelante inicia con el versículo 53 del capítulo 7. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice, y Jesús cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quiero que oremos y que pongamos esta palabra en la presencia del Señor para que sea su Santo Espíritu guiándonos, hablándonos, enseñándonos, porque la palabra es la única que nos puede enseñar, nos puede corregir. Amén. Amado Dios y Padre eterno, te alabo, Señor, te adoro y te glorifico. Señor, presento mi vida delante de ti, amado Rey. Ruego, Señor, tu misericordia en mi vida, Señor, porque sé que no soy digno de ti. Sé que soy uno más, un hombre más, pecador en este mundo,
un pecador arrepentido, Señor, salvado por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y vengo ante ti rogando tu ayuda, rogando, Señor, que me llenes de tu Santo Espíritu. Señor, toma mi mente, toma mi corazón, toma mis labios, Señor, y habla a tu pueblo, Señor. Que no sean mis pensamientos ni mis palabras, Señor, sino sea tu Santo Espíritu hablando a través mío, según la necesidad que hay en cada corazón, en cada vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a Cristo, por favor. Aleluya. Aleluya. Entonces, dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. O sea que estaban como reunidos, ¿cierto? Tal vez Jesús estaba predicando allí en ese momento. Sí, dice que nunca ha hablado hombre así. Jesús estaba tal vez predicando. Él se la pasaba más predicando que haciendo milagros. Se parece hoy en día en las iglesias, ¿cierto? Créame, yo me aterro de ver cómo la gente va más por los milagros. Jesús dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer, ¿cierto? Y muchos lo seguían, era por eso y por los milagros. Pero no seguían a Jesús porque querían oír su palabra y porque querían cambiar, porque querían ser nuevas criaturas. Lo mismo que pasa quizás hoy en día. Muchos oyen la palabra, pero pocos la llevan en su corazón. Los afanes de la vida, andamos tan ocupados, la vanidad a estas épocas de diciembre, nos vamos quizás a pasear, pero poco practicamos quizás la palabra, ¿cierto? No está malo que paseemos, ¿cierto? No está malo que compartamos con nuestras familias, pero no es lo importante, hermanos. Lo importante es que vivamos como Dios quiere que vivamos, que pongamos su palabra por obra, que hagamos lo que Jesús hacía. Mire lo que dice ahí. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Él se apartaba a orar. Siempre él se apartaba a orar y se iba a orar por allá solito. Muchas veces le decía a sus discípulos, acompáñenme, y se quedaban dormidos, ¿cierto? A veces nos pasa así, hermanos, vamos a orar y nos quedamos dormidos. Bueno, quizás el cansancio, yo entiendo. Hay veces que trabajamos duro. A mí me pasaba, yo iba a la iglesia, llegaba trasnochado y lo que encontraba era el pastor enojado porque yo a veces cabeceaba y decía que qué falta de respeto, qué falta de respeto. Pero él no entendía mi situación. ¿Por qué me sucedía eso, hermano? Yo lo entiendo. Yo entiendo aquí cuando un hermano está así, porque yo lo he vivido. Pero a veces somos religiosos. A veces nos pasa la de los escribas y fariseos, aquí que habla la escritura, ¿cierto? Que querían apedrear a esta mujer, según ellos, porque la ley de Moisés mandaba. Pero el fin de ellos no era ese, era buscar ocasión para acusar a Jesús, a ver qué decía. Y no era la primera vez que le estaban tentando a ver qué decía o qué hacía él. Cuando decían que Jesús decía que no diera tributo al César. ¿Y qué le dijo el Señor? De al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y muchas veces trataron de culpar a nuestro Señor Jesucristo. Buscaban ocasión para hacerle caer. Y muchas veces nos pasa así en las iglesias. Un religioso más en la iglesia que critica, que juzga al hermano porque quizás está cansado, porque quizás viene la mujer maquillada, o porque quizás viene con pantalón la mujer, ¿cierto? Porque eso es un acto religioso, pero un acto de misericordia no lo es, como lo que estaba pasando aquí con esta mujer, ¿cierto? Yo quiero que sigamos ahí en el versículo 2. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba las escrituras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en los púlpitos? Enseñar la palabra.
Eso era lo que más hacía Jesús. Más que milagros, Jesús enseñaba la palabra. Jesús predicaba el evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como predicadores del evangelio. Y todos ustedes y yo somos predicadores del evangelio. ¿Cuántas personas sanó Jesús? Y les decía, ve y cuéntales a tu familia, a tus conocidos, lo que Dios ha hecho contigo, ¿cierto? Y eso ya es predicar el evangelio. O sea que tú predicas cuando tú hablas de lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿cierto, hermana Viviana, hermano Edgar? Discúlpenme, los pongo como ejemplo. O cualquiera de nosotros. Eso ya es predicar el evangelio. En nuestro trabajo, Cristo me ha cambiado, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. ¿Era un borracho? Ya no lo soy. ¿Era una persona peleona? Ya no lo soy. ¿Era una persona que decía vulgaridad? Ya no lo soy. Eso es lo que quiere Dios, un cambio en nuestras vidas. Que esa palabra que Él predicaba, que hoy en día se siga predicando y que siga cambiando vidas. Porque el que cambia no es el pastor, el que cambia no es el hermanito líder de la iglesia. Es la palabra de Dios la que entra en nuestro ser, a lo más profundo de nosotros, y nos cambia. Por eso tenemos que predicar la palabra. Por eso tenemos que hablar de Cristo. A veces pensamos que servir a Dios es estar en un púlpito, barrer, limpiar, ayudar. Sí, eso está bueno, yo no estoy diciendo que no esté bueno, pero no es lo importante. Lo importante es hablar el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer los predicadores. Dice ahí, y sentado él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio. Traían a una mujer ¿cómo? En adulterio. Supuestamente, ¿no? Pero para adulterar hay que haber dos, ¿no? Y eso ahorita les voy a explicar por qué. Y el 4. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Hagamos un paréntesis ahí. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Juzgando a aquella mujer. ¿Qué deberían de haber hecho? ¿Qué debe hacer un predicador? ¿Juzgar? ¿O un hermano cristiano? ¿Juzgar? ¿Un sacerdote? ¿Juzgar? Si Cristo no vino a juzgar, ¿nosotros quiénes somos para juzgar? ¿Qué debemos de hablar? Del amor de Cristo. Presentarles a Cristo, el cual murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero aquellos hombres eran unos religiosos. ¿Cuánta gente hay dentro de las iglesias que son unos religiosos, pero no tienen verdaderamente a Dios en el corazón? Muchas veces lo que les decía ahora un rato, llega una hermana con un pantalón y ya la está mirando de arriba abajo. Porque la religión no lo permite. La religión no permite que la mujer se maquille. La religión no permite muchas cosas, ¿cierto? Pero, y yo no estoy queriendo decir con esto que nosotros tenemos que pecar o que tenemos que permitir que las personas pequen dentro de la iglesia. No, hermanos, pues yo no puedo permitir nada. Pero yo no puedo estar encima de cada uno de ustedes cuidándolos si hacen o no hacen algo indebido, que es lo que me debe de importar como predicador, no con actos religiosos, hermano. ¿De qué sirve aquí que una hermana venga con la falda larga? Bien larga, así como a veces mi esposa le pone esas faldas, ¿sí o no? Pero hermana, discúlpeme lo que voy a decir, pero de pronto tiene la lengua peor de larga que la falda. ¿De qué nos sirve tener la falda larga? ¿De qué nos sirve ese acto religioso? Porque es que la Biblia dice que la mujer debe vestir con falda larga y con pudor, ¿cierto? Si viene una hermana aquí como quizás la mujer adúltera, ¿será que nosotros la vamos a apedrear? ¿La vamos a juzgar? ¿O para qué estoy yo aquí como pastor? Para predicar la palabra al pecador. Ella es la que transforma, ella es la que redarguye en el corazón de cada uno de nosotros. El pastor no tiene que juzgar a nadie. Yo no estoy para juzgar a nadie. Yo simplemente
predico el evangelio de salvación, porque es poder de Dios para salvarnos. Eso es el evangelio, y es lo que tengo que hacer como predicador. Pero a veces nos dedicamos más a juzgar, como estaba pasando aquí con los escribas y fariseos de aquella época. Unos hipócritas, falsos, mentirosos, como muchos hoy en día hay dentro de muchas religiones. No dentro de la verdadera iglesia de Cristo, que somos tú y yo, si hemos nacido de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Predicar el evangelio, vivir el evangelio, ser hacedores del evangelio. Porque si vemos ahí la escritura, lo que le dice Jesús: vete y no peques más. Eso quiere decir que vivamos el evangelio. No solamente prediquemos, sino vivamos. Seamos luz, seamos ejemplo. Si tu esposo no ha llegado a los caminos de Dios, ¿qué dice la palabra? Que quizás por tu ejemplo tú te ganes a tu esposo para Cristo. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces Jesús les enseñaba mucho más que hacer milagros. Pero ¿qué queremos hoy en día en las iglesias? Oh, milagros, milagros, milagros. Tenemos que escuchar la verdad, y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está la verdad, mis hermanos. Esta es la verdad. Aquí está toda escrita la verdad, no hay otra verdad. Amén. Los fariseos y escribas estaban tentando a Jesús, buscando ocasión para condenarle, a él. No estaban ahí por la mujer adúltera, en realidad no estaban ahí. A ellos no les importaba la mujer adúltera. Lo que estaban pensando era ver cómo lo hacemos caer a para matarle, ¿cierto? Y muchas veces así pasan dentro de las iglesias. Vamos a ver qué dice la ley en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Respecto a la ley. Porque es que a veces nosotros predicamos mucho la ley, pero no la podemos vivir. Por eso vino Cristo Jesús a morir en la cruz. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Cuando lo tengan ahí, me dicen, me contestan con un amén. Amén. ¿Ya lo tienen ahí? Miren lo que dice la ley. Si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ¿sí? Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Bueno, yo me hago esta pregunta y quiero que se la hagan ustedes. ¿Dónde está el hombre que estaba acostado con ella? Pero la estaban juzgando por adulterio, ¿cierto? Y yo me hago esta pregunta: si la estaban juzgando, a ver, según la ley de Moisés, ¿aquí qué dice ahí la escritura? Que deben de traerlos a los dos, ¿cierto? Vuelvo y lo leo, para que lo entendamos. Si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Entonces, a mí me parece que ahí no había nada de que quisieran obedecer la ley de Moisés, ¿cierto? Ellos no sabían, esos escribas y fariseos no sabían con quién estaban hablando. Creían que pasa como hoy en día con muchas personas que tienen autoridad, que quizás son abogados y saben de leyes, y abusan de la ignorancia del pueblo porque no conoce de leyes, ¿cierto? Algo así similar lo veo yo hoy en día, y eso estaba sucediendo en aquel momento. Amén. Los dos morirán, el hombre no lo trajeron. Quiero que vayamos ahí mismo a Deuteronomio 19, 18 al 21. Porque aquí la ley los va a juzgar a ellos también. Ahí mismo donde estamos, Deuteronomio, pero ahora en el 19, versículo 18 al 21. Miren lo que dice la ley. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso,
y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer con su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué estaba diciendo según la ley ahí? Porque ellos estaban citándole la ley a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Juzgar bien y no serán juzgados. Eso era lo que mandaba a los jueces. Porque si no, iban a morir también como iba a morir la mujer adúltera, ¿cierto? Eso es lo que dice la Escritura aquí, ¿cierto? ¿Lo entendieron bien? Vuelvo y lo leo, dice, y los jueces inquirirán, o sea, juzgarán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera causado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás de en medio el mal de en medio de ti. Qué lindo que eso se hiciera hoy en día, ¿no? Los jueces, los abogados, los policías, las autoridades, ¿cierto? Sería diferente, ¿no? Acusar a una persona injustamente, mandarla a la cárcel, hacerla asesinar. Muchos en las cárceles están hoy en día injustamente, pagando una pena, una condena que ellos no cometieron ese delito que les dicen. Pero como hoy en día el que tiene dinero, entre comillas, es el poderoso, entre comillas, porque el único poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por ti, por mí, aleluya. Démosle un aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos hablan falso testimonio? ¿Y qué dice la Escritura? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es uno de los mandamientos que manda el Señor. Pero aquí estaban diciendo un testimonio falso en contra de aquella mujer. O por lo menos no lo estaban probando, ¿cierto? Pero como la intención de ellos era otra, volvamos ahí en Juan 8, ¿dónde estábamos? El versículo 5, que ya lo leímos, dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Sí? Lo que estaban haciendo aquellos escribas y fariseos. El 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Oiga, qué bonito lo que Jesús hace, ¿no? Él sí fue justo. Confrontaba lo que hace la palabra hoy en día en nuestras vidas. Ella nos confronta, ¿cierto? La palabra nos dice a nosotros si estamos fallando o no estamos fallando, si estamos diciendo un testimonio correcto o estamos hablando mal de los demás, ¿cierto? Porque eso sucede hoy en día. A veces hablan mal de una persona no siendo así las cosas. Pero Jesús ahí los confrontaba, porque ellos no sabían con quién estaban tratando, con el hacedor de la ley. Dios mismo estaba ahí hablando con ellos. Él creó la ley de Moisés. Él estaba con ellos y ni siquiera se habían dado cuenta. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? ¿Cuántas señales de las que le pedían a Jesús que hicieran hizo? ¿Sí? Y eso que Jesús no era un exhibicionista, que le gustara mostrarse. Yo soy el pastor Jesús y hago los milagros. No, Jesús no era así. Muchas veces él caminaba como caminó por ahí de noche cuando fue a la barca y todos se espantaron para que nadie los viera. Y eso era una señal. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos la gente hoy en día? ¿De verdad amamos a Dios? ¿Amamos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Aquellos fariseos se estaban preocupando por la mujer adúltera de ayudarla? ¿O la estaban juzgando? Y quizás injustamente, ¿cierto? Porque según este estudio,
Para mí es injusto, porque no estaban mostrando pruebas. Es más, cuando salieron, todos salieron y se fueron, es porque se sentían culpables de que ellos debían de ser apedreados, porque la ley los juzgaría a ellos, primeramente, ¿cierto? Eso dice la Escritura. Y sigamos. Dice, y como insistieren en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Juan 18, 31. Ahí en donde estamos en Juan, pero vamos al 18, versículo 31. Porque aquí quiero que miremos otra cosa que sucedía ahí. Otra norma que había en aquel tiempo. No para hoy en día, ¿no? Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, ¿por qué los escribas y fariseos estaban ahí, tentando a Jesús? ¿Qué querían probar? Nada. ¿Qué querían hacer? Buscar ocasión de juzgar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero la ley misma les estaba juzgando en aquel momento. ¿Y ellos mismos qué contestaban? Miremos nuevamente ahí en Juan 18. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio... es 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, escuchen esto, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Analicemos esto. Yo quiero que miremos los tres aspectos: los fariseos, Jesús y la mujer adúltera. Pongámonos en el papel de cada uno, en la posición de cada uno de ellos, y digamos, ¿qué haría yo y qué debo de hacer yo en esa situación? Y traigámoslo a esta época. Entonces, cuando Jesús los confronta, Jesús dice la Escritura que él se agachó y empezó a escribir en el suelo, ¿cierto? ¿Qué escribía Jesús en el suelo? ¿O qué dibujaba? ¿Lo entiende alguien? ¿Lo sabe alguien? Yo tampoco, mis hermanos. Pero dicen muchos de los predicadores de hoy en día, algunos, que Jesús hizo un pez. Otros dicen que estaban escribiendo los nombres de cada uno de los que estaban ahí. Otros dicen que estaban escribiendo, Jesús escribía, fulano de tal pecado, fulano de tal otro pecado, y tal vez ellos estaban leyendo. Eso dicen los predicadores de hoy en día que ven el futuro y que predicen el futuro, ¿no? Que a eso no nos llamó el Señor. Él nos llamó a predicar el Evangelio, y el futuro que nosotros podemos de pronto enseñar está escrito aquí, ¿no? No esa clase de cosas que no están bíblicas, eso no es bíblico. Yo aquí no puedo decirles es que Jesús ahí estaba diciendo, vea, el escriba fulano de tal está diciendo falso testimonio. No, yo no lo puedo decir porque no está escrito. Pero sí, la ley los estaba juzgando y ellos conocían la ley. Porque ellos, dice la Escritura, que ellos cada uno fue botando sus piedras y se fueron. Porque se sintieron confrontados, ¿cierto? Y ellos dijeron, y este conoce la ley. Lo que pasa con muchas autoridades hoy en día cuando resulta un hombre que sabe de leyes. Y dice, señor agente o señor abogado, está infringiendo la ley, porque eso no... Entonces se ponen bravos y los arrestan, los golpean y hacen cosas injustas, ¿cierto? Eso sucede hoy en día también.
Eso no era solamente en la época antigua, o no es solamente en esta época. Vemos aquí que en la época antigua también sucedía eso, ¿cierto? ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, quiero que quede muy claro. Aquí vemos que los escribas y fariseos no podían crucificar a nadie. Lo que ellos buscaban hacer en esos momentos con nuestro Señor Jesucristo, eran a buscarle, a tentarle. Iban a matar a una mujer y ellos eran los que merecían morir porque estaban juzgando mal. Por eso no juzgaron a la mujer adúltera. ¿Cierto que no la juzgaron? Salieron y se fueron. Es más, ellos sabían que no podían matar a nuestro Señor Jesucristo tampoco. Por eso buscaban la ocasión de hacerle caer para llevarlo al César. El César era la autoridad en aquella época. Los césares, los romanos, ellos tenían autoridad sobre el pueblo judío en esa época y en ese momento, y ellos tenían que sujetarse a las leyes romanas también. Por eso ellos decían crucifícanle, le decían a los romanos, pero ellos no podían crucificarlo directamente, o sea, lo hacían de una manera indirecta, ¿cierto? Y cuando les dijeron suelta a Barrabás y crucifiquen a Jesús, porque ellos no podían crucificar a nadie, eso lo hacían, era la autoridad romana. El pueblo hebreo, ahí ellos, los escribas, los fariseos y todos ellos pagaban impuestos a los romanos, ¿sí? Pasa como sucede hoy en día nosotros con nuestros impuestos, y sucede como sucedía en aquella época, las injusticias de algunos corazones corruptos, llenos de maldad. Amén. Porque eso sucedía y estaba sucediendo en aquel momento. Quiero que miremos ahí en Mateo 7, 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Mire lo que dice el Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás que está a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué enseñanza tan grande. A veces miramos más los errores de los demás que los propios nuestros. Juzgamos a los demás debiendo nosotros mismos ser juzgados primero, ¿cierto? Tenemos que cambiar primero nosotros para poder cambiar a los demás. Y recordemos, hermanos, el que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. No somos nosotros no somos jueces. No debemos de juzgar a nadie. La palabra es la que cambia, hermanos. Ahí mismo en Mateo, en donde estamos en Juan 8, el versículo 9, dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos estaban mirando la paja que estaba en el ojo ajeno. No estaban mirando su condición con que la ley los estaba juzgando en aquel momento. La ley estaba ahí presente y estaba en Jesús. Él había creado la ley. Él los estaba confrontando. Él estaba salvando a aquella mujer adúltera. No le estaba diciendo que siguiera pecando. No, hermano. Yo tampoco le estoy diciendo que ustedes pueden pecar. No, hermanos, porque eso no estaríamos haciendo nada nosotros acá. El Señor le dijo: vete y no vuelvas a pecar, y es lo que quiere el Señor que hagamos nosotros también. Amén. Aleluya. Entonces, acusados por su conciencia, porque sabían que la ley caía primeramente sobre ellos y debían morir. Deuteronomio 17:7.
Deuteronomio capítulo 17, versículo 7. Miren lo que decía la ley. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué debían de hacer los testigos? Llevar testigos, llevar a la mujer adúltera, pero llevar al hombre también. Ellos no podían juzgar a nadie. ¿Qué estaban haciendo con Jesús? Querían matarle y ellos no podían matar a nadie, ¿cierto? Ellos no podían matar. Lo único que podían hacer era, bajo la ley hebrea, apedrear. Pero ellos no podían crucificar como querían crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? O como lo crucificaron, porque ellos lo crucificaron. No directamente clavándolo con lanzas y con los clavos en la cruz, pero sí cuando gritaban, crucifícale, crucifícan. Y por eso ellos sabían que ellos debían de morir, ¿cierto? Los escribas y fariseos. Ellos conocían la ley, por eso ellos saben que hicieron, uy, con este no podemos. Hacen lo que hacen muchas autoridades hoy en día cuando encuentran una persona que sabe de leyes y no se deja, ¿cierto? Dicen, uy, con este no podemos, mejor dejémosle quietico, ¿cierto? O buscan golpearlo, maltratarlo o asesinarlo, que nadie se dé cuenta. Y por eso la humanidad está como está hoy en día. Por eso nuestra institución preciosa, la Policía Nacional, está tan desprestigiada. Nuestras autoridades, nuestros gobiernos, nuestros gobernantes están tan desacreditados. ¿Por qué? Por la maldad del corazón. Porque no han conocido a Cristo. Andan con un Cristo aquí, o por aquí en la muñeca, o con un rosario, con actos religiosos, pero su corazón está lejos de Dios, porque no viven la palabra de Dios, no juzgan la ley con rectitud, no juzgan con integridad. Por eso la sociedad está como está, por eso hay tanta maldad hoy en día, por eso ya el pueblo se cansó y hacen las de Barrabás. Pero eso no está correcto, ni eso manda Dios que hagamos nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que tenemos mucho que aprender, porque nosotros somos fáciles para hablar, pero para vivir sí nos cuesta, ¿cierto? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino y cumplió toda la ley. Por ti y por mí, porque ninguno podíamos cumplir los 613 mandamientos que habían en aquella época. Por eso Él nos justificó, así como justificó a esta mujer en el momento. Yo me pregunto, ¿qué harías tú en el caso de Jesús? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en el caso de los escribas y los fariseos? Ahora pongámonos en el momento más crucial de esta historia. ¿Qué harías tú en el lugar de la mujer adúltera? ¿Qué haría yo como la mujer adúltera si me estaban juzgando por mis pecados? ¿Saben qué? Esta mujer hizo algo grande y precioso. Quiero que lo leamos. Ahí donde estamos en Juan 8, cuando se quedó con nuestro Señor Jesucristo, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire lo que ella dice en el 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede decirle Señor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Esa mujer entendió que Cristo era el Mesías. Aleluya.
Que Él era el Salvador, aleluya. Amén. Que Él era el que iba a morir crucificado por sus pecados y por los nuestros. Ella lo entendió en ese momento. Oiga, pero aquellos hombres religiosos no entendían eso. ¿Qué debemos de hacer cuando llega un hermano nuevo a la iglesia o una hermana nueva? ¿Juzgarlo? ¿Condenarlo? ¿Aplicarle la ley? Es que la ley dice, la escritura dice en la ley que la mujer debe de vestir con pudor, ¿cierto? Dice la escritura. Entonces por eso se ponen la falda larga algunas mujeres. Mi esposa lo hace. Pero eso, ¿sabe quién lo hace? No nosotros. El Espíritu Santo es el que le va diciendo, venga, ya no uses minifalda, porque tú eres una mujer de Dios. ¿Sí? Ya no te pintes así, que eso pareces un payaso. Píntate moderadamente, arréglate moderadamente. Sí, créeme. Porque todo, Dios es tan bueno y misericordioso. Muchas se quitan el maquillaje, pero son unas religiosas. ¿Y para qué, hermana, se va a quitar eso? Si tú te lo vas a quitar porque te nace, porque quieres agradar a Dios, porque crees que estás bien así, te sientes como algo. Y si no quieres tampoco, hermano, a mí me fascina que mi mujer se arregle. Sí, se ve hermoso. Las mujeres se ven bonitas cuando se maquillan. Para mi gusto me gusta moderado, para otros quizás no. Pero bueno, yo no soy juez de nadie. Yo no vengo a juzgar a mis hermanas. Yo no vengo a juzgar a mi esposa. Lo que yo digo es que la palabra es la que nos cambia. Y es lo que tenemos que hacer. Predicar el evangelio, hermanos. Si viene una hermana nueva aquí, que de pronto estaba trabajando en un sitio de esos, como trabajaba quizá la mujer adúltera, digámoslo, pero viene en minifalda, hermanos, ¿qué debo hacer yo? ¿Juzgarla? O más bien hablarle, amarla, hablarle la palabra. ¿Qué debo hacer yo como predicador, como hermano en Cristo, como hermana en Cristo? Bueno, a mí como hombre me queda mal ir a acercarme a una mujer, porque de una vez van a decir, este ya le está echando el ojo, ¿cierto? Ya se quiere acostar con ella. Porque así somos los religiosos, o son los religiosos. Juzgamos, criticamos, pero no vivimos. Nos falta amor, nos falta misericordia, nos falta compasión. Eso falta en las iglesias. Se predica más de milagros y se predica más de dinero que de cambio de vida, del evangelio de la salvación, que es poder de Dios para salvación, el evangelio. Hablar de Cristo, que es el Salvador, no yo. No es el diezmo, no es la ofrenda, no es la falda larga, no es el maquillaje, hermanos. No. No es porque tú te pongas una falda hasta bien larga que tú vas a ser salva, no, hermano. O porque dejes de usar pantalón, no, hermano. Créeme que no. Tú vas a ser salva cuando entiendas lo que esta mujer entendió. Que Jesucristo es el Señor y que tenía que obedecerle, no volver a pecar más. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, mis hermanos. Yo creo que tenemos mucho que aprender. Porque en las iglesias hoy en día se predica tan bonito. Hay personas muy preparadas. Nosotros hemos venido estudiando durante varios años, y la verdad yo no me siento preparado para predicar. Es más, con esto les digo, hermano, en mi intimidad yo a veces le digo, Señor, yo no soy digno de ti. Yo no soy digno de estar parado aquí, no te merezco. Sí, ya me nombraron pastor, pero eso no me hace más grande que ustedes, hermano. Es más, me hace más pequeño. Y creo que tengo mucho que aprender como predicador. Porque si no voy a ser la de aquellos escribas y fariseos hipócritas, porque así les llamaba nuestro Señor Jesucristo. Diezmáis la menta y coláis el mosquito. ¿Qué les importaba? El dinero. Él les decía así: saca la viga de tu ojo en vez de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano. Oiga, hermano, eso es difícil, es duro. Y yo creo que tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que cambiar, tenemos que predicar con integridad, con santidad, con rectitud. Yo le doy gracias a Dios por palabra viva. Aleluya. Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas, incluyéndome la mía.
Y le doy gracias a Dios por sus oraciones que hacen por este servidor. Porque aquí yo no soy el importante. El importante está aquí. Aleluya. Jesucristo es el importante. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. A Él tenemos que predicar. De Él tenemos que hablar. Y a Él tenemos que adorar. Solo a Él. Amén. Hermano, aquí no estamos para agradar al pastor. Yo no soy el importante. Eso sí le doy toda la gloria al Señor. Y cada vez que miro mi humanidad digo, Señor, perdóname. Cuando yo voy así a hacer lo que Jesús hacía, vea, dice que Él se apartaba, Jesús, dice, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿A qué se iba al Monte de los Olivos? A orar, a tener intimidad con el Padre. El que le busca en secreto, le será recompensado en público. Y a mí a veces me toca, hermanos. Se los confieso, a mí me toca y es menos secreto. Yo no puedo delante de ustedes orar cosas que son mías, porque quizás ustedes tropiecen. De pronto yo no puedo orar delante de mi esposa, Señor, mira, no me soporto a mi esposa en esto, en esto y en esto, porque quizás mi esposa me odie. Sí, hermano, necesitamos buscar en lo secreto. Señor, arranca de mí esto, Señor. Cambia a mi esposa, cambia a mi hermana, cambia a mi hermano esta actitud que creo que no está correcta, Señor. Señor, ayúdame. Cambia al pastor, Señor. Eso es lo que debemos de orar. Señor, cambia al pastor. Mire, creo que está fallando en esto, Señor. Bueno, si le consta algo, Señor, está fallando en esto. Pero ojo, no hagamos la de los escribas y fariseos que querían crucificar a Cristo. ¿Sí? No juzguemos, hermano. No nos maltratemos. Nosotros aquí no estamos para juzgarnos. Dios no nos puso a la iglesia para juzgarnos, para maltratarnos. ¿Sabe qué? Él nos puso para que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. Que vean la diferencia, que gente que está en el mundo diga, oiga, yo quiero ser como esa mujer. Que digan las otras mujeres, yo quiero ser como esa mujer. Yo quiero ser como ese hogar tan lindo, tan hermoso. Yo quiero ser como ese hombre. Oiga, yo conocí a Edgar Rodríguez, este servidor. Que digan, oiga, ese hombre cómo ha cambiado. Yo lo distinguí hace 20, 30 años. Y mire lo que Dios ha hecho en él, aunque no es perfecto. Qué lindo que digan eso de nosotros, hermanos. Qué hermoso que nosotros hagamos lo que debemos de hacer. Orar los unos por los otros. Velar los unos por los otros. Jesús no condenó. La salvó. Le dijo, vete y no peques más. Le aplicó el evangelio, que es poder de Dios para salvación. El amor. No le dijo, siga pecando. Hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que no pecar más. Vive en santidad, predica el evangelio. Y no practiques el pecado, que es lo que le dijo a esa mujer. No practiques el pecado. Y demos siempre gloria a Jesús porque Él es nuestro bendito Salvador. Por eso esta palabra la he titulado el bendito Salvador. No la mujer adúltera, no la mujer pecadora. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque siempre hablamos de lo malo de los demás, pero no hablamos de lo bueno, o no hablamos de lo que debemos de hacer nosotros. Por eso yo le coloqué este sermón, Jesús bendito Salvador. Porque Él me ha salvado a mí, te ha salvado a ti, salvó a Barrabás, salvó a aquel ladrón en la cruz, salvó a esta mujer. Y ella yo creo que lo entendió. Porque las mujeres a veces son más receptibles a la palabra de Dios, a la voz de Dios que nosotros los caballeros. Incline su rostro, por favor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, amado Señor. Te doy gracias por convencerme de pecado, Señor. Te doy gracias por enseñarme que no soy juez. Te doy gracias por enseñarme que no debo de dar falso testimonio contra nadie, Señor. No debo juzgar a mi hermano. Que debo de amar a mi hermano. Que debo, si es necesario, dar mi vida por mi hermano. Que debo de actuar con integridad, con rectitud, con santidad, Señor. Yo te pido perdón, Padre, por mis pecados. Te pido perdón porque, Señor, sé que soy un hombre pecador, un hombre de labios inmundos, como dice tu palabra, Señor, que necesita cambiar cada día más, Señor.
Como dice tu palabra, y dijo un siervo tuyo, Señor, no soy digno ni de desatar tus sandalias, Señor, pero una palabra tuya bastará para salvarme, Jesús. Es tu palabra la que me salva. Señor, lávame con tu sangre, límpiame de mis pecados, Señor. Y por favor, ayúdame a ser un verdadero hijo tuyo. Ayúdame a ser un verdadero siervo tuyo, Señor. Que yo no juzgue más, que yo no critique más, Señor, sino que ame, Señor, al pecador, que ame a mi hermano, que ame a mi esposa, que ame a mis hijos, que ame a mi familia, Señor, que ame a aquel que está perdido, Señor. Señor, ayúdame a ser como tú. Quiero ser como tú, Jesús. No quiero ser un religioso más, Señor. No quiero ser, Señor, como aquellos escribas y fariseos, Señor, que buscaban era matarte, en asesinarte a ti, Señor. Y estaban hablando de apedrear, de aplicarle la ley a aquella mujer adúltera, Señor. Señor, ayúdame. Te necesito en mi vida, en mi corazón. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a Cristo. Aleluya.